Qué hermosa tarde en la costanera de San Isidro, ventoso. No de casualidad están haciendo kitesurf. Este es el recorrido que te regala la Avenida del Libertador viniendo desde Recoleta, bajé a Retiro y desde ahí fui recorriendo todos los barrios, las comunas que son la columna vertebral política del PRO. Calle Montevideo, Recoleta, Comuna 2. Más patio de atrás del PRO, imposible. Los votantes de los sectores más acomodados, desde el punto de vista socioeconómico, mucho ABC1. Escribió una columna en La Voz del Interior referido a los dos tableros políticos donde se juegan estas elecciones. Una cosa es el tablero político del área metropolitana, donde podemos decir, sin quedarnos cortos, que Milei juega de punto. Basta con mirar los resultados de la elección de 2023. En esa columna decía, si hubiera sido por el área metropolitana, Milei no sería hoy el presidente y hubiéramos tenido una segunda vuelta cerrada entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. En la ciudad de Buenos Aires, en la primera vuelta, Milei salió tercero. Y en la provincia de Buenos Aires, apenas por 170.000 votos, como decía en el recorrido le ganó a Juntos por el Cambio, pero quedó 1,5 millones de votos por debajo de Unión por la Patria. Vísperas de elecciones no solo locales, sino también nacionales en la ciudad de Buenos Aires, que elegirá tanto diputados como senadores nacionales. Choque de trenes múltiples será. Esta área metropolitana, desde ese punto de vista, la ciudad de Buenos Aires es el territorio del macrismo. Su propio jefe de gobierno lo certifica, Jorge Macri, y pasé más allá de que es Vicente López, no es parte de la capital, es un territorio que físicamente y desde el punto de vista electoral está integrado con la capital. Por eso a Jorge Macri no le costó nada dar el salto a la capital, inclusive creo que sigue viviendo acá en Vicente López. Y la provincia de Buenos Aires, por el otro lado, que es el territorio del kirchnerismo, donde también Milei y La Libertad Avanza tiene todo para crecer ahí. No son los dos distritos que explicaron su triunfo de 2023. Sí son los que pueden explicar en todo caso el crecimiento que tenga en estas elecciones de medio término de este año. Donde sí Milei juega de banca y no de punto es en el interior, en especial la región centro, con núcleo en la provincia de Córdoba y después algunas provincias de la Argentina profunda. Yo diría más que la región centro, la formal, que integran Santa Fe y Entre Ríos, yo pensaría más bien en San Luis y Mendoza, que a la par de Córdoba es donde Milei tuvo un resultado espectacular en 2023 y lo tiene que ratificar por sí solo, con su propia fuerza o a través de terceros. De hecho, también lo mencioné en este recorrido, las dos
iniciativas legislativas principales de esta fuerza, la ley bases y el régimen de grandes inversiones, lo sacó sin tener fuerza política propia, gobernadores ni intendentes, así que perfectamente podemos pensar de que Milei reproduzca este funcionamiento, quizás de tener un buen resultado con su fuerza propia o a través de fuerzas satélite. En el caso de Córdoba podría ser el radicalismo de Loredo o en otras provincias, por ejemplo en Tucumán, ¿por qué no? Podría ser el peronismo de Jaldo o en Catamarca el de Jalil, la doble J. Pero volvamos acá, a esta extraordinaria calle Posadas, en Recoleta y saliendo para la Avenida del Libertador, que es el eje del núcleo duro del PRO, el corredor que va desde Retiro hasta Núñez en la capital, y después ese liderazgo del PRO se extiende desde Vicente López, contiguo a Núñez, y va hoy hasta San Isidro, que intentaré llegar con la bici, un paseo extraordinario. Hace un tiempo toqué el tema en una columna en El Economista que se llamaba Nuevo PRO. Que decía ahí que la política de la ciudad de Buenos Aires es bastante sencilla de entender si tomamos el eje de dos avenidas centrales desde el punto de vista no solo del transporte, sino también electoral. Esta avenida del Libertador, que voy a recorrer ahora en su extensión rumbo a San Isidro, y después otra que haré aparte, que es la avenida Rivadavia, que es el núcleo del voto progresista. Son las dos avenidas que polarizan los ejes electorales. Este que va de Retiro hasta Núñez versus el de la avenida Rivadavia, que podemos tomar ahí de San Nicolás, Valvanera y viajar hasta Liniers. Como mencioné en esa columna, son los dos ejes donde se vio en blanco sobre negro en aquella elección que disputaron Horacio Rodríguez Larreta versus Martín Lustó. El mapa es bastante impactante y lo analicé en esa columna del Economista. Pero volviendo a este recorrido en particular, tan lindo que terminé hoy acá en San Isidro, bueno, es este eje donde se va a jugar la suerte, la supervivencia del PRO. Si logra desbancarlo Milei al PRO acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé si tanto en la elección nacional, que este año la ciudad de Buenos Aires elige diputados, senadores, sino en la elección local de la ciudad de Buenos Aires, que no por casualidad Jorge Macri la desdobló. Es consciente de que puede perder gobernabilidad, que ya la tiene muy finita en la ciudad de Buenos Aires. Lo vimos cuando fue la votación del presupuesto, que necesitó tener diputados aliados de estos que están sueltos. Entonces no sería un mal resultado para el PRO. Es más, yo creo que todos lo descuentan, que Milei, en la medida que logre mantener, como decía en el recorrido, el dólar planchadito, que le permite a los vecinos de estos barrios estar disfrutando Brasil en Punta del Este, el verano que allá es invierno europeo, y en Estados Unidos, bueno, en la medida que también puedan tener el puerta a puerta, el iPhone,
y el acceso a los bienes importados, seguramente Milei va a tener un buen resultado. No sé de qué magnitud, pero en el turno nacional. Pero sí donde se juega el músculo territorial, que ya lo ratificó en varias elecciones, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en este corredor que es un brazo de la ciudad de Buenos Aires que se extiende hasta San Isidro. Acá tiene, de hecho, intendente el PRO. Ramón Lanús desplazó a Gustavo Pose. El padre ya venía gobernando San Isidro desde la época de la Revolución Libertadora. Este eje electoral de los pituquitos de Recoleta, como dijera el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, comparte con todos estos barrios que voy a recorrer ahora, Palermo, Belgrano, ni hablar ahora que pasaré por el barrio Parque, aquí donde está el espectacular edificio de la TV pública, y ello se extiende a los Palermos del Palermo clásico, el Palermo sensible, el Palermo Soja, el Palermo Hollywood, y todos esos derivados, Belgrano, ni hablar, comparten un rasgo en común, que es el de los barrios más acomodados de altos ingresos, donde seguramente gran parte de sus vecinos hoy están en los balnearios más chic de la costa nuestra, sea Pinamar, Cariló, y ni hablar del lado uruguayo, en una punta del este que ha recuperado parte del esplendor de otras épocas, al calor de esta neoconvertibilidad de Milei, que explica en gran parte su actual apoyo popular, y que es todo para él, porque hoy decía en una nota radial con LT7 de Corrientes, Cristina Vicentín, que no tiene estructuras Milei legislativas, gobernadores, intendentes, y su motor de la gobernabilidad es la encuesta. Y cuando uno le hace doble clic a la palabra encuesta, ahí va directo a esta política de reducción de la inflación sustentada en un dólar que está planchadito, dormido, y que alienta los viajes al exterior, la invasión de argentinos este año en Brasil, los cruces de la frontera Chile y todo ese merengue que se está viendo en la televisión, en muchos programas, y en las redes, ni hablar. Aquí puntualmente, la gran carta en lo que hace a la elección nacional para que Milei y La Libertad Avanza le disputen el patio de atrás al PRO, que es este de la Avenida del Libertador, es precisamente el capital emanado de una política económica con la que simpatizan algunos segmentos sociales, nítidamente y ya lo vimos en la performance electoral
de Milei en el año 2023 y se supone que eso lo va a ratificar. Entonces, con esas credenciales económicas, más que de perfil político, Milei y su gente son demasiado plebeyos por ahí para gustar al paladar conservador, que por ahí simpatiza mucho con todas esas banderas de respeto por las instituciones, lucha contra la corrupción, que en sí lo que tienen encapsulada adentro es el antiperonismo, que ha sido una constante y que, volviendo al tema de la política económica y esta neoconvertibilidad, le permitió a Menem ganar una medio término en el año 93 de la mano de un riojano ignoto como Herman González. La única elección que ganó el peronismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces está claro que el romance se podría reeditar en tanto y en cuanto toda esta política de inflación baja y dólar planchadito, un neo 1 a 1, siga gozando de buena salud, que es previsible que así sea, porque el gobierno no tendrá mucha presión sobre el dólar, más cuando del lado del Fondo Monetario se supone que con el respaldo de Trump va a lograr el gobierno un refinanciamiento de aquel paquete que obtuvo Macri en su momento. Habrá que ver cuánta plata fresca tendrá, pero también está el otro costado que tiene que ver con el mercado de capitales, que salvo que haya alguna disrupción, ocurre. Hablando de Macri, quedó de culo en marzo, abril del 18 a causa de eso, pero no hay nada a la vista que haga prever algún problema, algún sofocón por el lado del mercado cambiario para el gobierno. Pues lo que hay que mirar en detalle, a ver si Milei y la Libertad Avanza logran amenazar el músculo territorial, más bien la gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires, que es desde donde irradia el PRO a estos distritos. Si termina escoriado el buque insignia, y uso esta metáfora ya que estamos al lado de este río donde se suelen ver grandes buques que pasan al puerto de Buenos Aires, bueno, si el buque local del PRO termina dañado, ellos seguramente se va a proyectar a los distritos aledaños y a todos los lugares donde Macri tenía un buen asentamiento. E inclusive uno podría decir de que ya para las elecciones del 2027, Jorge Macri tendría el boleto picado de perder gobernabilidad local. El mal resultado nacional no lo comprometería, ya que ellos están más bien atados a los humores del momento. Decía cuando venía para acá, la elección de Herman González en 1993 fue apenas una golondrina, acá se ven muchas, que no hizo verano. Un triunfo puntual del peronismo al calor
de la convertibilidad que estaba rindiendo sus frutos en ese momento, era los 2 años. Bueno, el mismo test que está enfrentando Milei en esta oportunidad con esta neoconvertibilidad, la tablita que algunos dicen que es una reproducción de aquella de Martínez de Oz. Bueno, lo importante es que es un tipo de cambio fijo donde el dólar prácticamente no se mueve y sabemos de que gobernar a la Argentina es gobernar al dólar en la medida de que el dólar esté planchado. El dólar planchado gana elecciones y lo vimos allá en los 90. Menem con un desempleo creciente, galopante, igual ganaba elecciones al compás de esa convertibilidad que permitía mantener esa alianza que describía en este recorrido de ida entre sectores bajos que aprecian mucho por ahí esta política de reducción de la inflación y la posibilidad, el impacto que ello tiene en términos de compra de alimentos y de muchas cosas cuyo precio se mantiene estable, y por el otro lado estos sectores altos que valoran mucho la posibilidad de poder viajar, tener acceso a bienes importados y bueno, todas las cuestiones por ahí que están referidas a las pautas de consumo de estos sectores ABC1 y ABC2. Daniel, para nosotros política y negocios es lo mismo, no son dos cosas aparte. Está la función de recolección de votos y después la de negocios a la par. Universidad de Itela, cancha de River. No hay que olvidar que la nacionalización del PRO tuvo mucho que ver con el accidente, más bien tiro en el pie, del kirchnerismo con la resolución 125. Un accidente, por cierto, uno ya lo ve fuera de la ciudad de Buenos Aires y estos distritos aledaños donde la ciudad de Buenos Aires funciona como una vidriera, vale para Vicente López, San Isidro, 3 de febrero, Lanús. El PRO no existe en el resto del país, salvo algunos municipios sueltos, pero quizás también al PRO le haya llegado el momento de contraerse a donde naturalmente tenía que estar contraído, que era un partido con una impronta municipal, porteña, los pituquitos de Recoleta, a los que aludió Yarlora. ¿Qué tenían que hacer los pituquitos de Recoleta en Catamarca, en Formosa, en La Rioja? La verdad, nada. Parque de la Innovación. Desarrollo inmobiliario. Mario Roberto Álvarez. Las zonas típicas, más descriptivas del poder de fuego del patio de atrás del PRO, imposible. Donde hay grandes desarrollos inmobiliarios lujosos, la probabilidad de encontrar dirigentes y votantes PRO es muy alta. Mal, PRO lo podrían perfectamente haber rebautizado este nuevo PRO como PEI. Es el partido de los emprendimientos inmobiliarios.
a todos los niveles, sean emprendimientos de lujo hasta urbanizaciones de villas, como ocurrió en la Rodrigo Bueno, en la 31. Donde hay PRO, hay emprendimientos inmobiliarios, sean para ricos o para pobres. No sé si es el epílogo, creo que debería ser la introducción del video. A Larreta en el PRO le tendrían que levantar un monumento. No como candidato, sabemos que tiene menos carisma que un adoquín. Pero el laburo que hizo en el corredor, que es la columna vertebral del PRO, la Avenida del Libertador, es increíble. Está integrada físicamente hoy la ciudad con la provincia de Buenos Aires en ese corredor, pero algo muy importante, un detalle, antes estaba la avenida, pero con todas las obras esas de senda, ahora no hace falta irse para el bajo, la zona de los bosques de Palermo. Se puede ir por arriba a una velocidad que yo vine prácticamente desde Vicente López hasta acá, hasta Recoleta. Eso es increíble porque uno dice bicisenda. Hoy la bicisenda es la senda de los monopatines, de los monociclos y de toda la cultura fitness de la zona norte, que es enorme. Sobre todo explotó todo eso después de la pandemia y tiene mucho vínculo, está pero ligada uno a uno con el votante del PRO, que sabemos cuál es el eje, el núcleo duro de ellos, de Retiro a Núñez y toda la zona norte que se extiende hoy hasta San Isidro, que tiene un intendente PRO que acaba de desplazar a Gustavo Pose, Ramón Lanús. Así que la verdad, chapó, le tienen que levantar un monumento y directamente, por supuesto, el candidato, no hablemos más. Es un adoquín, de esos que le gustaba poner en la calle. No venía hace un tiempo, pero acá el corte entre la capital, Núñez, y Vicente López, ahora ya la senda de bici está unida. Ya este corredor, el corredor PRO, Club Naval, la Escuela de Prefectura, toda la misma línea, Vicente López, ya muy cerca de Olivos. Es toda una zona, un corredor que está integrado con un comportamiento electoral similar. Uno ve los registros de las últimas elecciones, ya prácticamente esto es un continuo, así como para la bici, para las urnas son los mismos comportamientos, sectores socioeconómicos y con preferencias electorales parecidas. No debería sorprender que el PRO logró integrar desde la capital, pero especialmente por este corredor de la Avenida Libertador hasta San Isidro, y bueno, lo que queda pendiente, que en algún momento quizás lo logren, es Tigre y un poco más allá, pero no mucho más. En 2015 ganaron Pilar. Son los lugares que son extensiones donde se mudó mucha gente de ese perfil socioeconómico a los barrios cerrados. Lo que pasa es que ahí el peronismo cuenta con barreras naturales de resistencia y que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del Pilar, todas las barriadas populares. Hay lugares que hasta asentamientos, cosas que obviamente estos barrios no tienen. Bicisenda en Olivos, aledaña a la vía del tren. Esta no había. Esta es nueva y hace no mucho vine por acá. Quedará para un próximo recorrido analizar la contraparte de este eje físico y electoral de la Avenida del Libertador
que es la avenida Rivadavia. Es el otro eje explicativo de la política del área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y aledaños. El mapa que vimos, la contradicción nítida de la elección de 2015, donde Martín Lustó se acercó, arañó en el balotaje, que el de la capital, hay que recordarlo, es un balotaje estándar, real, como el que se utiliza en Europa. Hay que ganar, hay que llegar a los 50 puntos. No tiene la regla esta de este balotaje tocado que rige a nivel nacional, con esa regla de los 40 puntos, los 10 de diferencia que permiten por ahí a que el oficialismo de turno gane en la primera vuelta, no llegando al 50%. Entonces, este juego en la política de la ciudad de Buenos Aires se hace muy importante y ya lo vemos, los movimientos que está haciendo Jorge Macri y el PRO en particular son tendientes por ahí también a poder hablarle a ese electorado que tuvo la capacidad de integrar en algunas elecciones, por ejemplo la de 2019, donde Lustó no compitió y Rodríguez Larreta, teniendo integrado el radicalismo y a otras fuerzas aliadas como la coalición cívica o el socialismo dentro del oficialismo de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no tuvo ningún problema para ganarla en la primera vuelta. Entonces ahí, después de analizar ese eje de la avenida Rivadavia, lo jugoso va a ser mirar con vistas al futuro acá en el área metropolitana en qué medida empieza a construirse alrededor de esa avenida una fuerza progresista que no solo amenace al oficialismo pro de la ciudad de Buenos Aires, sino que de alguna forma adelante, como ocurrió en los 90, lo que terminó pasando en la elección de 1999, donde la alianza desplazó al peronismo del gobierno. Pero ese análisis quedará para después y tiene que ver por ahí con lo que voy a tocar, todo esto de la avenida Rivadavia en la capital, pero más bien el juego de la provincia de Buenos Aires, donde mencioné también en esta columna, hay que seguir de cerca si Axel Kicillof se va a animar a desafiar a Cristina Kirchner en esta elección, en particular con una alianza con el radicalismo de paladar socialdemócrata, desafiar el liderazgo de Cristina con su brazo político la Cámpora. Bueno, queridos amigos, hacer un poquito de yoga. La seguimos luego.